Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nos reencontramos con nuestro curso de gestión de aduana. El día de hoy vamos a ocuparnos del tercer tema de nuestra primera unidad de aprendizaje, que está referido a los operadores de comercio exterior. Pero antes de continuar con esto, quisiéramos primero hacer un pequeño inventario de dónde es el punto en que nos encontramos en el avance de nuestro curso, ¿no? Tenemos hasta el momento claras algunas ideas. La actividad aduanera, la gestión aduanera en el Perú, es desarrollada por la SUNAT. Básicamente, para entender esa actividad aduanera debemos nosotros vincularnos, incorporar dos conceptos fundamentales. Primero, la función que realiza la SUNAT y luego el concepto de potestad aduanera. En el segundo tema de esta primera unidad, hemos revisado lo importante que resulta ser el conocer, el vincularnos y el darle un manejo práctico y operativo a la legislación aduanera. Nosotros no podemos desarrollar actividad de comercio exterior, ¿no?, si no tenemos un manejo muy cercano, ¿no?, de los temas establecidos en nuestra legislación aduanera. Yo siempre le digo a los estudiantes, yo puedo ser un buen jugador de fútbol, pero me ayudaría mucho conocer bien el reglamento del fútbol. Me podría dar más eficiencia y se me puede convertir en un elemento competitivo. Eso es más o menos lo que sucede en el comercio exterior. Podemos tener buenos productos, podemos establecer muy buenas relaciones de comercio internacional, podemos ser importadores, exportadores, pero en el momento de desarrollar actividad aduanera a veces nos bloqueamos, ¿no? Tenemos costos en cuestiones de tiempo, tenemos bloqueos, tenemos problemas y podemos terminar malogrando una buena operación por falta de conocimiento de cómo funciona la actividad aduanera en el país. Entonces dijimos que esa legislación gira en torno a el decreto legislativo 1053, nuestra Ley General de Aduanas, su norma reglamentaria, el Decreto Supremo 010 del 2009 de Economía y Finanzas, una serie de normas de un menor rango de carácter técnico operativo, a los que hemos llamado procedimientos operativos, y un conjunto de normas supletorias que a las que tengo que recurrir en algún momento por algunos temas que no están tratados de manera específica en la legislación aduanera. Dentro de estas normas hemos mencionado a dos: al Código Tributario y a la Ley de Procedimiento Administrativo General. También lo que hemos hecho en las sesiones anteriores es dar una revisión muy general de toda la legislación aduanera a partir de sus secciones. Nos hemos enterado que el decreto legislativo 1053 tiene 11 grandes temas, 11 secciones, tratados de manera muy detallada, ¿no? Y de estos hemos mencionado qué tan importante resulta ser la primera sección, en la que se detallan todos los aspectos generales. Y vuelvo a reiterarles, es muy importante que nosotros hagamos una lectura detallada y reflexiva de estos aspectos generales, porque si bien no tienen utilidad práctica, me pueden ayudar para entender un poco cómo es el comportamiento de este sistema aduanero. Se dice que en la Constitución nosotros encontramos plasmada el objetivo de qué tipo de sociedad queremos ser, ¿no? Y yo, utilizando una analogía, diría que si nosotros entendemos los principios de la Ley General de Aduanas, podemos aproximarnos mucho al objetivo de saber qué tipo de administración, qué tipo de gestión aduanera queremos en el país. Entonces, por eso es muy importante vincularnos a la sección 1 de nuestra ley. Y en la sección 2, lo que hemos presentado es que este sistema aduanero funciona teniendo como eje central a la administración aduanera, a la SUNAT en el caso del país, en el caso de Perú, con su función previamente establecida y por supuesto en el ejercicio de su potestad aduanera. Pero que si bien esta SUNAT, este ente fiscalizador, es el eje del sistema aduanero, alrededor hay un conjunto de operadores privados que complementan este sistema y entre ellos se establecen relaciones, ¿no? Por eso precisamente lo que se detalla en la sección segunda, ¿no?, de la ley es esa relación que se da para el funcionamiento del sistema entre la SUNAT y entre los entes o los operadores privados.
Como estamos viendo esto desde una perspectiva del sector privado, estamos viéndolo desde la perspectiva de los importadores, exportadores, que son los usuarios, o de la perspectiva de los operadores de comercio exterior, entonces en este tercer bloque vamos a detallar aspectos generales de estos operadores. ¿Quiénes son los operadores de comercio exterior? ¿No? Los operadores de comercio exterior, si bien la normatividad no tiene un concepto muy amplio, si ustedes pueden ver ahí, nos dicen que en el artículo 15 de la ley dice toda persona natural o jurídica interviniente o beneficiaria en los regímenes aduaneros, ¿no? Interviniente o beneficiaria de manera directa o indirecta, porque hay circunstancias en las cuales se participa en los regímenes aduaneros en nombre de otro. Entonces cualquier persona natural o jurídica que interviene, que participa en una operación aduanera, en un régimen aduanero, ¿no? o se beneficia de él, se denomina operador de comercio exterior. Lo que sí hace el artículo, ¿no? de manera muy precisa, es detallarnos quiénes son considerados para la normatividad aduanera operadores de comercio exterior. Tenemos ahí una lista, ¿no? Los despachadores de aduana, los transportistas o sus representantes, agentes de carga, almacenes, empresas de servicio postal, empresas de servicio de entrega rápida, almacenes libres de impuestos, beneficiarios de material de uso aeronáutico y en algunas circunstancias dueños y consignatarios. Entonces, lo que vamos a hacer en esta parte, en este tema es tratar a los operadores de comercio exterior desde un punto de vista muy general, con características generales para todos, tratando de entender, claro, la naturaleza del negocio de cada uno de ellos. Y ya en una segunda unidad de aprendizaje empezaremos a desarrollar puntualmente cuáles son las actividades que realiza cada uno de ellos, sus obligaciones, sus responsabilidades y tratando de identificar cuáles son los comportamientos adecuados de cada uno de ellos. Para efecto de nuestra presentación hemos dividido a los operadores de comercio exterior en dos grupos, ¿no? Un grupo que lo hemos llamado principales operadores de comercio exterior porque son los que tienen mayor presencia, mayor participación dentro de la gestión aduanera, dentro de la actividad aduanera en el país. Y ahí tenemos a los transportistas, los agentes de carga, los despachadores de aduana, las empresas de servicio postal y las empresas de servicio de entrega rápida. ¿Ya? Veamos muy rápido la naturaleza del negocio de cada uno de ellos, porque como les repito, esto va a ser materia del desarrollo de la siguiente unidad de aprendizaje. Cuando nos referimos a transportistas en la gestión aduanera, estamos hablando de los transportistas internacionales de carga, ¿no? Transportistas marítimos, aéreos, terrestres, multimodales, cuya función principal es realizar de manera efectiva el transporte de las mercancías que ingresan o que salen del país. Ahora, otro operador importante y que poco a poco ha ido siendo incluido dentro de la legislación aduanera es el llamado agente de carga o consolidador de carga, ¿no? En el mercado del transporte internacional de carga sucede muchas veces que los usuarios, ¿no? Los clientes que necesitan servicio de transporte para las importaciones y exportaciones no establecen una vinculación directa con los transportistas por una cuestión de negociaciones, por una cuestión de costos. Y entonces recurren a una figura como de un intermediario que puede consolidar carga de varios importadores y exportadores y sea él quien negocie con los transportistas. Entonces, esa presencia, esa figura, ese negocio de ser consolidador de carga, en nuestra legislación se le denomina agente de carga, ¿no? Es un operador de comercio exterior que tiene una presencia bastante antigua ya dentro de las actividades, pero que poco a poco, como les repito, estos agentes de carga están siendo incorporados dentro de la legislación aduanera con obligaciones, con exigencias, con responsabilidades y también con algunos posibles comportamientos que tengan como consecuencia sanciones de parte de la administración aduanera. O sea, no es un intermediario cualquiera, ¿no? Es un intermediario en el servicio de transporte, pero que tiene la condición de operador de comercio exterior. Dentro de este grupo de principales operadores de comercio exterior, tal vez el más conocido de todos, ¿no? Es el de los despachadores de aduana, dentro de los cuales el agente de aduana o las agencias de aduana
son pues los más conocidos, los que más actividades desarrollan dentro del país. Vamos a desarrollar con mucha amplitud ese tema de las agencias de aduana más adelante, pero por ahora lo que tenemos que entender es que la característica, el negocio principal, ¿no? La razón de ser de un despachador de aduana es justamente vender, prestar servicios de despacho, es decir, de un conjunto de gestiones que se tengan que realizar ante la administración aduanera o ante otras entidades que permitan gestionar, que permitan administrar, que permitan realizar y concretar la actividad, la operación aduanera, el régimen aduanero que se esté trabajando. Es decir, estas empresas venden servicios de despacho aduanero a terceros, ¿no? Están habilitadas para vender servicios de despacho aduanero a terceros, importadores, exportadores o beneficiarios de algún otro régimen. Ahora, las empresas de servicio postal en el Perú también tienen la condición de operadores de comercio exterior. Pero si bien hablamos de un grupo, o nos estaríamos refiriendo a un grupo de operadores de comercio exterior, en la práctica este operador de comercio exterior es uno solo. En el país el servicio postal, ¿no? Cuando lo brinda el Estado, es brindado por su entidad que es Serpos. Entonces, Serpos es considerado operador de comercio exterior porque según la legislación está habilitado para recibir, para enviar, para consolidar, para desaduanar, para almacenar y para entregar mercancías en tanto tengan la condición de encomiendas o paquetes postales, ¿no? Correspondencia también. Entonces, entendiendo que el servicio postal en el Perú es prestado por Serpos, este operador, si bien está regulado por normas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para la legislación aduanera también tiene el comportamiento de un operador, ¿no? Entonces sujeto a fiscalización, sujeto a control, ¿no? A prestar información, a prestar como cualquier otro operador de comercio exterior. Entonces tenemos el comportamiento de Serpos, que según sus normas restringe sus actividades a lo que es el servicio postal en el Perú. En el siguiente grupo de estos principales operadores de comercio exterior, estamos mencionando a las empresas de servicio de entrega rápida. ¿Quiénes son estas empresas? No son otra cosa que las empresas de mensajería internacional o conocidos en el mundo de los negocios como los courier. Decíamos que el servicio postal, ¿no? El servicio de correo, de mensajería internacional, cuando es prestado por el Estado en el Perú, lo hace Serpos, pero también se deja margen para la participación de empresas privadas. Y estas empresas privadas ofrecen el servicio, ¿no? De servicio postal a través de concesiones que les otorga el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, cuando una empresa determinada quiere ofrecer servicio postal a los usuarios, a sus clientes, que son empresas privadas, entonces lo primero que tienen que hacer es vincularse y pedir al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y suscribir un contrato de concesión para ofrecer, ¿no? Siendo empresas privadas, ofrecer un servicio público que es el servicio postal. Una vez que están autorizadas, ¿no? Por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como como concesionario postal, entonces tienen que empezar a realizar en SUNAT sus trámites para ser habilitados como operadores de comercio exterior. Una vez que cumplen una serie de requisitos, ¿no? Estas empresas son autorizadas para realizar servicio postal en el Perú, ofrecerlo a sus clientes y convertirlo esto en un negocio, ¿no? Operaciones de importación, exportación, de paquetes, de mensajería, de correspondencia, puede ser ofrecida por estas empresas privadas, ¿no? Pero previa concesión otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Un segundo grupo, ¿no? De operadores que ya no tienen mucha participación por el momento, porque en algún momento podría esto revertir, ¿no? Por ejemplo, aquí mencionamos a los almacenes libres de impuestos, ¿no? Los almacenes duty free. ¿Por qué tiene la naturaleza de ser un operador de comercio exterior? Porque en estos almacenes se comercializan, se venden precisamente mercancías libres de impuestos, ¿no? Libres de ad valorem, libres de IGB.
¿no? Para las personas que salen del país. Entonces estas tiendas tienen ubicaciones estratégicas en puertos y en aeropuertos y pueden vender mercancías nacionales o nacionalizadas, pero libres de impuestos. Por eso es que tienen que tener un control, una regulación especial y adquieren la característica de operador de comercio exterior, porque tienen que estar en permanente fiscalización y control de parte de la SUNAT, porque tienen que remitir información especial diferente a la SUNAT como cualquier otra tienda, ¿no? Entonces no es una tienda cualquiera, es una tienda, es cierto, donde se ofrecen bienes, ¿no? Que tienen una ubicación estratégica, como les digo, porque solamente se ofrecen estos bienes para personas que salen del país, ¿no? Previa identificación, previa regulación, pero que están bajo permanente control, bajo permanente fiscalización de parte de la SUNAT, precisamente porque estos bienes que se ofrecen en estas tiendas son de carácter libre de impuestos. Otros operadores de comercio exterior que tienen una mediana participación dentro de la actividad aduanera en el Perú son los beneficiarios del material de uso aeronáutico. Dentro de la regulación tributaria aduanera en el Perú, la zona del aeropuerto Jorge Chávez es una zona considerada zona franca, donde no existe pago de impuestos por las mercancías que se ubican, ¿no? Que se utilizan, que ingresan dentro de esa zona geográfica. Entonces, hay muchas empresas, ¿no? Hay muchas empresas que ingresan mercancías a esta zona para brindar servicios, por ejemplo, de abastecimiento de las aeronaves, de mantenimiento, ¿no? Entonces, esas mercancías tienen que ser controladas, reguladas, fiscalizadas, ¿no? De parte de la autoridad aduanera de la SUNAT. ¿Por qué? Porque tienen que tener usos específicos, no pueden salir de esas zonas y tienen que utilizarse, ¿no? Como material de uso aeronáutico. Entonces, alrededor de eso se ha generado todo un conjunto de negocios, todo un conjunto de operaciones que deben ser fiscalizadas y controladas por la SUNAT. Por eso es que tienen la condición de operadores de comercio exterior. Y por último, de acuerdo a la definición que dimos de operador de comercio exterior, el dueño consignatario en algunas circunstancias también puede tener el comportamiento de operador de comercio exterior. La norma lo prevé, ¿no? El propio dueño consignatario de una mercancía puede hacer sus gestiones sin necesidad de recurrir a un tercero, bajo determinadas condiciones, ¿no? Hay montos mínimos en los cuales está de manera automática habilitado para poder intervenir en sus propias gestiones, ¿no? En el caso de la importación, hasta un límite de $2.000 del valor FOB de las mercancías, y en el caso de exportación hasta $5.000 como un límite. Pero más allá de estos montos, también los dueños consignatarios pueden actuar como sus propios despachadores, y de hecho algunas empresas, algunas personas lo hacen, pero ya la autorización no es de manera automática, sino que tienen que cumplir ciertos requisitos ante la SUNAT para ser autorizados previamente como sus propios despachadores, ¿no? Como sus propios gestores de su actividad aduanera. En las últimas modificaciones que se han hecho a la legislación de aduanas, a través del decreto legislativo 1235, que ya están en vigencia, ¿no? Se han incorporado, se ha regulado la presencia de los administradores, concesionarios de puertos, aeropuertos y terminales terrestres internacionales. Y esto ha causado un poquito de confusión en cómo operativiza el sistema aduanero, ¿no? Si bien la legislación aduanera hoy, ¿no?, se refiere a estos administradores concesionarios de puertos, aeropuertos o terminales terrestres internacionales, no les está dando la condición de operadores de comercio exterior, pero sí los está regulando, ¿no? Se está regulando porque son partícipes, son activos en el servicio aduanero, ¿no? Gestionan información, tienen responsabilidades, ¿no? Y por lo tanto tienen que ser fiscalizados, controlados, y se les tiene que solicitar, y hay un flujo de información que se intercambia con ellos, que les resulta útil a la administración aduanera en el ejercicio de sus funciones. Entonces no se podría dejar se podría dejar que desarrollen su actividad
de una manera así tan libre, sino que era necesario establecer, sobre todo por medidas de seguridad, ¿no? Por medidas de seguridad, establecer algunos mecanismos de control. Entonces, esto es lo que ha hecho el decreto 1235, incorporando y ampliando un poco las funciones de estos administradores o concesionarios de puertos, aeropuertos o terminales terrestres internacionales, pero ojo, no tienen la condición de operadores de comercio, no son considerados operadores de comercio exterior. Estos nuevos cambios en la legislación aduanera, ¿no? Regula la participación de estos concesionarios de puertos, aeropuertos y terminales internacionales, estableciéndole responsabilidades y funciones muy similares a los de los almacenes, por ejemplo, ¿no? Pero ahora sí ya están formalmente establecidas, ¿no? Y podría incluso la SUNAT establecer sanciones para este tipo de actores, ¿no? Si no tienen estos comportamientos, ¿no? Que les están estableciéndose en este nuevo artículo 46 de la Ley General de Aduanas, ¿no? Por ejemplo, puedes contar con infraestructura física, sistemas, dispositivos, sobre todo que tiendan hacia la seguridad e integridad de la carga y de los contenedores, ¿no? Con algunas precisiones que está haciendo el reglamento. Eso no significa que antes de este decreto 1235, estos actores, estos partícipes en el comercio exterior no tenían esta infraestructura. Por supuesto que sí la tenían, pero ahora existe la exigibilidad de parte de la norma aduanera y ante el incumplimiento de esa obligación pueden aplicarse sanciones, ¿no? Igual también el tema de la información, estos operadores en puertos, aeropuertos, manejan mucha información que la SUNAT requiere para iniciar sus acciones de fiscalización y muchas veces tienen que esperar que sean los transportistas los que proporcionen esta información, ¿no? Por ejemplo, la hora de llegada de una nave o de una aeronave, ¿no? El término de descarga, la fecha y hora de término de descarga de una nave o de una aeronave, es información que la tiene más a la mano, ¿no? Que la tiene más a la mano los concesionarios de puertos y aeropuertos. Entonces, ya ahora existe la exigibilidad para que estos puertos y aeropuertos brinden esa información para la SUNAT, ¿no? Igual, como existen ya las obligaciones para los almacenes, ahora se incorpora la obligación para estos actores de facilitar a la autoridad aduanera las labores de reconocimiento, de inspección, el hecho de controlar sus medidas de implementar medidas de seguridad y de mantener aquellas medidas de seguridad que establezca la SUNAT, ¿no? Y como vemos ahí en el punto E, ¿no? Poner a disposición de la autoridad aduanera instalaciones que le permitan ejercer el control aduanero, ¿no? O sea, ejercer la potestad aduanera dentro de las áreas que ellos tienen concesionadas, ¿no? Igual permitir los accesos a sus sistemas de control, ¿no? Que esto es, para estos operadores, para estos actores, puede resultar algo novedoso, pero en el caso de los operadores de comercio exterior, ejemplo almacenes, ¿no? Ejemplo despachadores de aduana, ya la administración tributaria, la administración aduanera tiene la potestad de poder ingresar y tener acceso a sus sistemas de control. Bien, señores, creo que con esto podemos tener una idea muy general de cómo es cuál es la naturaleza de estos llamados operadores de comercio exterior. A partir del siguiente bloque empezamos a desarrollar con detalle cuál es la razón de ser, el negocio de cada uno de estos operadores. Gracias, nos reencontramos en la siguiente sesión.